Vamos a ver si está grabando. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del sistema muscular, generalidad de los músculos, organización, características, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale, vale? Recuerden que cada músculo es un órgano por separado y el conjunto de músculos nos van a formar el sistema muscular. A su vez, cada músculo va a estar formado por células. La forma de llamar a las células musculares es simplemente fibra muscular, porque tienen una forma alargada. Pero el músculo no es solamente músculo, no solamente tejido muscular, también tiene tejido conectivo, así como arterias, nervios, entre otros componentes. Aquí estamos viendo esta imagen del tórtora, si mal no recuerdo. Vemos un hueso, vemos cómo se une el tendón al hueso y del tendón llegamos al músculo ya como tal. Entonces, la manera en que se organiza la fibra muscular o el tejido muscular es, primero que nada, la célula se llama fibra muscular, ¿sí? Una célula es la unidad mínima de formación, ¿sí? La célula, a su vez, va a estar formada por miofilamentos, ¿sí? Por miofibrillas. Pero bueno, digamos que tenemos un conjunto de fibras musculares, un conjunto de células musculares. Estas células musculares, cuando se organizan y se juntan alrededor de, no sé, por decir un número, alrededor de 100 fibras musculares o de 100 células musculares, a este le vamos a llamar ya un fascículo muscular. Vamos a llamarle entonces ya un fascículo muscular. Y el músculo como tal está formado por fascículos. Digamos que dependiendo del tamaño del músculo, podemos tener 10 fascículos o 100 fascículos musculares, ¿sí? Pero ya todo el músculo como tal está formado por los fascículos musculares. Es como se va organizando esta cuestión, como una pirámide, por así decirlo, donde la parte más pequeña, la punta, son las células musculares, las fibras musculares, y lo más gordo, la parte más de abajo, es ya el músculo como tal. ¿Me doy a entender, chavos? ¿Sí o no? Muy bien. Sí. Sí. Ahora, a su vez les comentaba que el músculo no solamente son fibras musculares, también tiene tejido conectivo, también tiene arterias, venas, nervios, entre otras cuestiones. Una parte muy importante y lo que le da la forma a los músculos es el tejido conectivo y es como se organizan los músculos. ¿Cómo vemos el tejido conectivo? Pues es esta cosa blanca que tenemos alrededor que divide unos fascículos musculares de otros. Por ejemplo, aquí tenemos un fascículo muscular, aquí tenemos otro fascículo muscular, aquí tenemos otro fascículo muscular. ¿Se dan cuenta cómo están organizados de esta forma? ¿Sí o no? Sí. Ese es tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo se organiza de tal forma que envuelve a cada fibra muscular, envuelve a cada fascículo muscular y también envuelve a todo el músculo como tal. Entonces, la forma en la que se organiza es la siguiente. A cada fibra muscular le corresponde una envoltura, una cubierta de tejido conectivo que le vamos a llamar endomisio.
El endomisio envuelve a cada fibra muscular, a cada célula muscular de manera individual. Y a cada fascículo muscular le toca ser envuelto por el perimicio. Y a su vez a todo el músculo le toca ser envuelto por el epimicio. Me imagino que le llevan eso durante su tarea. Entonces, el endomisio envuelve a cada fibra muscular, el perimicio envuelve a cada fascículo muscular y el epimicio envuelve a todo el músculo. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Ahora, como ustedes saben, chavos, cada célula, independientemente de que sea muscular o no, tiene algunas partes. ¿Se acuerdan de las partes de la célula que vieron en la secundaria y en la prepa tal vez? Que el núcleo, que el citoplasma, que el retículo endoplásmico y ese tipo de cuestiones. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ok. Sí. Ahora, los músculos tienen entre sus componentes, bueno, las fibras musculares, la célula muscular, obviamente tiene su núcleo, tiene su retículo sarcoplásmico, tiene su membrana sarcoplasmática, o sea, tiene sus ribosomas, tiene todo ese tipo de cuestiones. Pero tiene una característica, tiene unos organelos que ninguna otra célula van a tener, al menos no en esa cantidad. Me refiero a las miofibrillas, ¿sí? Las miofibrillas, que se las subrayé ahí, es un componente de las células o fibras musculares. ¿Sale y vale? Y aquí las estamos viendo, miren. Estas miofibrillas a su vez están compuestas por miofilamentos, ¿sí? Que es el tejido contráctil del músculo, ¿sí? Es lo que hace al músculo poder contraerse. O sea, una célula muscular es célula muscular porque tiene su membrana, su núcleo, pero sobre todo porque tiene estas miofibrillas y miofilamentos. ¿Me doy a entender? Es lo que lo hace ser músculo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ahora, diferencias entre célula muscular, ¿sí? Hay tres tipos de células musculares: esqueléticas, cardíacas y lisas. Obviamente la célula muscular esquelética la van a encontrar pues pegada al esqueleto, son los que nos mueven las articulaciones y toda parte del cuerpo. Luego tenemos el músculo cardíaco, que ustedes ya lo conocen. ¿Dónde lo vamos a tener? Pues en el corazón. Y el músculo liso, que lo vamos a tener en las arterias, en las venas, pero sobre todo en las vísceras. Me refiero al estómago, al intestino, delgado, grueso, colon, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo son estas diferencias de estas fibras musculares? Bueno, las fibras musculares esqueléticas son las más grandes, ¿sí? Y son grandes porque son muy largas. Pueden medir de ancho o de diámetro hasta 10 a 100 micras, pero pueden medir hasta 100 centímetros de largo, ¿sí? Pueden medir hasta 100 centímetros de largo, como son las fibras musculares del músculo sartorio o posturero. Entonces son fibras musculares que pueden ser muy largas. Imagínense una célula que mide 100 centímetros de largo. Así somos nosotros. ¿Sale, vale? Ahora, el músculo cardíaco, sus fibras musculares, sus células musculares, pues, son cortas y angostas, con un diámetro de 10 a 15 micras y una longitud de hasta 100 micras como máximo. Muy pequeñitos. Y en el músculo liso vamos a tener fibras musculares alargadas que pueden medir hasta 200 micras, pero son muy delgaditas.
y parecen como una lombriz. Están delgaditas en los extremos y un poquito más gruesas a la mitad de la fibra. Tienen un diámetro de 0.2 a 2 micras y una longitud de hasta de 2 a 200 micras. Ahora, a nivel estructural, las fibras musculares, chavos, esqueléticas, tienen muchos núcleos. A lo mejor ustedes recuerdan en sus clases de la secundaria y prepa, les ponían el esquema clásico de la célula como que solamente tiene un núcleo. Y muchas células son así. Pero en este caso, el músculo esquelético tiene muchos núcleos y estos están en la periferia, no en el centro de la célula como en los modelos tradicionales. Uno de los organelos que deben de tener las fibras musculares son los túbulos T. Estos hacen que el potencial de acción se transfiera de manera eficaz y que haya una buena contracción muscular. Estos túbulos T van a estar a la altura de la unión de la actina con la miosina y las fibras musculares esqueléticas son individuales, no se comunican, no se unen a otras células. Digamos que están juntas pero no revueltas. Cada una está por su lado y no se unen en ninguna parte. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, profe. Ahora, en el músculo cardíaco, estas células tienen un único núcleo y este está en el centro de la célula. Los túbulos T lo tenemos a la altura de las líneas sectas, de la línea Z, y sí se comunican célula con célula por medio de los discos intercalares, estos que estamos viendo aquí. Y en el músculo liso también hay un único núcleo y está también central, como en el músculo cardíaco. No tiene túbulos T y sí se comunican por la célula, sí se unen con otras células por medio de las uniones de hendidura, estas que estamos viendo aquí. Ahora, ¿cómo se organizan las células con su tejido conjuntivo? Pues ya vimos, chavos, que el endomisio envuelve a cada fibra muscular. El perimisio envuelve al fascículo muscular y el epimisio envuelve a todas las fibras, a todo el músculo como tal. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí. Ahora, Sí. el tendón también es un tipo de tejido conjuntivo y de hecho el tendón se forma por la unión del endomisio, del epimisio, del perimisio, es lo que nos forma el tendón. También es tejido conjuntivo. ¿Me doy a entender, chavos? O sea, la función de los tres. O sea, Sí, se juntan los tres y ok. forman el tendón. Ahora, eso es en el músculo esquelético. En el músculo cardíaco solamente hay endomisio, ¿sí? Que está en el tejido subendocárdico y subpericárdico, ¿sí? Nada más hay endomisio en el tejido muscular cardíaco. Al igual que en el músculo liso, que se encuentra nada más endomisio entre las vainas y fascículos musculares. ¿Sale, vale? Vamos a seguir. Ahora, crecimiento y regeneración de los músculos. ¿Los músculos se pueden regenerar? No, al menos no el esquelético y no el cardíaco, ¿sí? ¿Saben lo que es la mitosis, verdad? ¿Qué es la mitosis? Sí. Es la división de células. La reproducción celular, ¿sale, vale? La división de células. De una célula se forman dos. Normalmente así se ve la mitosis. Entonces,
¿El músculo esquelético se puede reproducir, tiene mitosis? No. El músculo cardíaco, no. Así si tú vas al gimnasio y estás todo tilico y flaco, por más que hagas ejercicio, no vas a crear más músculo. Así tu instructor todo muy fashion te va a decir, mira, haz este ejercicio, toma este suplemento para que tengas más músculo, para que crees, para que regeneres, para que creas más músculo, para que produzcas más músculo. Pues no, nada más, no hay mentira tan grande como esa. Los músculos, el músculo esquelético, no, no se reproduce, ¿sí? Por eso está ya programado genéticamente. Tú desde que te estabas formando en el vientre de la madre, en el vientre de tu querida madre, tú ya naciste con las fibras musculares, con el número de células musculares, y eso ya no va a cambiar. Ya cuando naciste ya vienes tú con tu número de fibras musculares ya por default, por decirlo así. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué haces cuando vas al gimnasio? Pues lo que haces es aumentar de tamaño las fibras musculares que tú ya tienes. ¿Me doy a entender? Pero no es que aumenten en número, solamente aumentan en tamaño. Por eso, chavos, hay diferencias genéticas, ¿sí? Sin caer ¿cómo se llama? En racismo ni nada de eso. Por ejemplo, los afroamericanos, ellos ya nacen con un mayor número de células musculares que las personas de piel blanca o de piel amarilla, como los chinos y japoneses. ¿Por qué? Porque ya ellos ya vienen en su genética, que vienen de fábrica con mayor número de células musculares. Por eso, los negritos, por llamarles de manera cariñosa, los afroamericanos, con un poco de ejercicio luego se ponen bien mameyes, porque ya está en su genética, porque ellos de donde son, en el África, pues tenían que defenderse del león, tenían que cazar, o sea, estoy deliberando pues, pero ellos ya vienen genéticamente así. Entonces, así es la cuestión, chavos, sin caer, sin discriminar ni nada. Ahora, aquí les dice, en el músculo esquelético, ¿qué pasa cuando lo demandas? O sea, ¿qué pasa cuando te pones a hacer ejercicio? Pues va a crecer en tamaño, no en número. ¿Cómo se crece en número? ¿Cómo se le llama el crecimiento en número? Se llama hiperplasia. Y la hiperplasia sí se encuentra en el músculo liso. El músculo liso sí se puede reproducir, sí puede crecer en número. ¿Me doy a entender, chavos? Sí. Por ejemplo, cuando uno se casa, se hipertrofia y te queda sobre todo la panza. Cuando nace tu hijo, ya de casado, te hiperplasiaste, nació otro tú chiquito, ¿sí? Aumentó el número de la familia. ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia. Sí. Ahora, funciones de los músculos. Tenemos dos tipos de inervación. Antes que nada, ¿qué entienden por inervación? Vamos a ver, Jesús Casares. ¿Qué entiendes por inervación? ¿Como movimiento o algo así?
o no movimiento. Muy bien. A eso voy. Fíjense bien. ¿A quién le haces más caso tú, Jesús? ¿A tu mamá o a tu papá? Ay, mamá. A tu mamá. Muy bien. Entonces, cuando tu jefecita te dice, Jesús, vete corriendo a las tortillas, ¿tú qué haces? Depende, a veces la peleo, pero voy de todos modos. Pero vas de todas formas. Muy bien. Entonces, tú tienes un tipo de inervación voluntaria. ¿Sí? Porque le tuviste miedo a la chancla y ya fuiste a las tortillas. Así es el músculo esquelético. Inervación quiere decir, viene de nervio, inervación. Para que el músculo se pueda contraer, necesita que le den una orden. ¿Quién le va a dar esa orden? El nervio que le llega a ese músculo. ¿Y de dónde llega ese nervio? Pues ese nervio va a llegar por algunas conexiones, pero va a llegar desde tu cerebro. ¿Sí? Va a llegar desde tu cerebro esa orden. Por ejemplo, tú vas muy feliz o muy contento de las tortillas porque te mandó tu mamá en la calle y de repente ves un billete de 200 pesos en la banqueta. ¿Qué haces? Rápidamente te agachas y lo levantas, ¿sí? Tú viste un billete y dijiste, matanga, lo agarraste, te agachaste y lo agarraste. Tú te agachaste por voluntad propia porque el cerebro te dice, mira, son 200 pesos. ¿Sale, vale? Entonces, así funcionan los músculos. Tú decides que vas a hacer de manera voluntaria. O sea, el músculo se mueve de acuerdo a tus órdenes y tus deseos propios. ¿Me doy a entender? Porque tú no vas por la calle y te vas agachando tú sin querer. Solo te agachas cuando tú decidiste hacerlo por algún motivo, razón o circunstancia. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, esto es diferente del músculo cardíaco. Porque el músculo cardíaco, tú no le dices, a ver, corazón, quiero que latas más rápido. O cuando tu crush te manda a las cocas, te manda a la chingada, y te quieres morir, tú no le dices, corazón, detente, ya me quiero morir. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco tiene una inervación involuntaria. Tú no puedes decirle al corazón qué hacer o qué no hacer. Por ejemplo, cuando digamos que tu crush no te mandó a la chingada, ¿sí? Digamos que tu crush va saliendo de su casa, toda bañadito, bañadita, bien arreglado, perfumado, y tú vas pasando por ahí, la ves y ¿qué pasa? Tu corazón empieza a latir muy rápido y eso tú no lo puedes controlar. Eso pasó porque tú tienes sentimientos hacia ello y de manera involuntaria tu corazón responde a esos sentimientos. Lo mismo pasaría que si vas por la calle muy, muy feliz y contento con las tortillas que te encargó tu jefecita y vas pasando por una cochera y de repente te ladra un perrote bien grandote y tú brincas y sientes que tu corazón se te va a salir. Eso fue algo involuntario por el susto que te dieron. ¿Me doy a entender? Lo mismo pasa en el músculo liso. Cuando tú vas en la noche, ya después de haber trabajado y con mucha hambre, y pasas por un puesto de tacos, huele los taquitos de al pastor, o hueles los taquitos de bistec, o de panela, esta galleta, qué sé yo, ¿y qué pasa? Luego, se te empiezan a gruñir las tripas, y tú no puedes controlar eso es algo involuntario. ¿Cuál es la diferencia entre una inervación voluntaria o involuntaria, chavos? Es muy sencillo. La inervación voluntaria viene de tu corteza cerebral, viene de tu cerebro, ¿sí? La inervación involuntaria viene de partes más bajas del cerebro, ¿sí?
en lo que le llamamos el tallo cerebral, donde se coordinan ahí funciones involuntarias como son la contracción del músculo liso, el ritmo del corazón, el ritmo de la respiración, todo eso es involuntario y se controla en las partes más bajas del cerebro. ¿Me doy a entender? Ahora, eso hace que tengamos un tipo de contracción diferente en cada tipo de músculo, ¿sí? Por ejemplo, el músculo esquelético, para poder contraerse, necesita la orden de un nervio. ¿Cómo funcionan los nervios? Por medio de un potencial de acción de membrana. ¿Qué es un potencial de acción de membrana? Es una diferencia de voltaje entre un lado y otro de la membrana, y eso hace que se activen las cadenas de actina y de miosina y se dé la contracción muscular. Entonces, el músculo es muy sencillo. O se contrae o no se contrae. No hay medias tintas. El músculo se contrae o no se contrae. Si ese potencial de acción tiene la suficiente potencia para desencadenar una contracción muscular, perfecto, se contrae. Pero si no llega a tener la potencia necesaria, por más que ruegue, el nervio no se va a contraer el músculo. ¿Me doy a entender? Esa es la contracción de todo o nada y aplica tanto para el músculo esquelético como para el músculo cardíaco. Nada más que el músculo cardíaco es más complejo. El músculo cardíaco responde a dos patrones, por así decirlo. El músculo cardíaco tiene su propio marcapasos, pero también puede responder, por ejemplo, al sistema nervioso autónomo para poder aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca de acuerdo a las necesidades que tengamos. ¿Me doy a entender? Y el músculo liso sí puede tener una contracción parcial, que solamente se contraiga una parte de la fibra muscular, porque sus contracciones son más lentas, parciales, rítmicas y espontáneas. ¿Cómo se regula la contracción muscular? Bueno, en el músculo esquelético y en el cardíaco, el potencial de acción va a liberar del retículo endoplásmico calcio y ese calcio se va a fijar en la troponina C. Cuando eso pasa, es cuando se da la contracción muscular, tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco. En el músculo liso, la contracción muscular se da por una fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, que es algo que no nos va a interesar para nuestra clase. Ahora, los músculos chavalones se van a bueno, eso ya lo vimos, el músculo esquelético está en el esqueleto, en el cardíaco en el corazón y el músculo liso en vasos y vísceras. Ahora, vamos a adentrarnos ya a lo que nos truje, al músculo esquelético. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Ya vimos las principales diferencias entre los tres tipos de músculos. Profe, Ajá. ¿me puede repetir lo que era la inervación esférica, creo que era? Y la Ok. por- La inervación eferente. eferente. Okay. Fíjate bien. La inervación eferente es de dónde le llega la orden al músculo, ¿sí? Por ejemplo, en el músculo esquelético viene del cuerpo, se le llama somática porque viene desde tu corteza cerebral. Y en el músculo cardíaco y liso se le llama autónoma porque viene del sistema nervioso autónomo, en la parte más baja de tu cerebro. ¿Sí? Ok. Sí. Fíjese bien. A ver si me explico. Obviamente tendremos que entrar en temas de neuroanatomía para comprender todo esto, pero así a grandes rasgos. Tenemos el cerebro, ¿verdad? Tenemos aquí el cerebro y tiene sus circunvoluciones y todo eso. Y luego, abajito del cerebro tenemos una cosa que se llama tallo cerebral y el bulbo raquídeo y todo eso. Y luego tenemos ya la médula espinal. ¿Estamos?
Sí, En la corteza cerebral es donde tenemos todas las funciones mentales superiores. A eso me refiero con nuestros sentimientos, nuestra memoria, nuestro razonamiento, nuestro control voluntario de nuestras manos, pies, todo ese tipo de cuestiones mentales superiores se dan en la corteza cerebral. Y en el tallo cerebral, en esta parte de aquí, vamos a cambiarle de color, que es mucho más complejo de lo que le estoy explicando, obviamente, en esta parte de aquí es donde se da toda la función involuntaria. Aquí te dice cuál es tu frecuencia respiratoria, tu frecuencia cardíaca, el orden de la contracción de tus intestinos, cosas que tú no controlas de manera voluntaria. Todo eso se da en la parte baja de tu cerebro. Entonces, aquí, el músculo cardíaco y liso tiene una inervación autónoma, ¿sí? Que viene de esta parte del sistema nervioso central. Y la parte somática viene del soma, viene de la corteza cerebral. ¿Me doy a entender, chavalones? sí, Entonces, les quiero aclarar, chavos, que esto es algo bien superficial. Hay libros completos que hablan de esto a conciencia, pero me gustaría darles una clase completa de neuroanatomía, una materia completa, porque no hay para dar una, hay como para dar como 3 materias de neuroanatomía, pero no es el objetivo de esta clase. ¿Sale, vale? Entonces, ¿podemos seguir? ¿Vamos bien? sí, Vamos a hablar ahora del número, el peso y el color de los músculos. Miren, tenemos más de 500 músculos en el cuerpo, ¿sí? Algunos autores dirán más, otros menos, pero bueno, digamos que 500. El músculo, el tejido muscular esquelético pesa tan solo un poquito menos del 50% del peso de nuestro cuerpo, es puro músculo, ¿sí? Y el músculo esquelético tiene una coloración roja por los filamentos de miosina, sobre todo, que tenemos aquí. Ahora, la dirección de los músculos. La dirección de los músculos pueden ser como en las extremidades, que van paralelos, rectilíneas, que van paralelos al eje del cuerpo. O sea, los músculos van hacia abajo, ¿sí? Están rectilíneos. O en el tronco suelen ser músculos en ocasiones transversos, por ejemplo, el oblicuo u oblicuos, por ejemplo, el oblicuo mayor y menor del abdomen, el serrato mayor, el pectoral mayor, los intercostales, son músculos oblicuos o transversos que no van hacia abajo, sino que van inclinados. ¿Me doy a entender? sí, Y también podemos tener músculos reflejos que cambian de dirección. Por ejemplo, el músculo obturador interno nace de la parte interna alrededor de este agujero obturador, sube hacia arriba, valga la redundancia, sube, luego cambia de dirección y se va hacia abajo. Ese se llama un reflejo que cambia de dirección. ¿Sale, vale? Ahora, los músculos, podemos tener músculos largos. Por ejemplo, estos se encuentran sobre todo en los miembros superiores o inferiores que pueden atravesar hasta 1 o 2 articulaciones. ¿Sale, vale? También podemos tener músculos anchos, que son músculos aplanados que cubren grandes cavidades. Por ejemplo, el pectoral mayor, que te cubre casi toda la parte de un hemitórax. También podemos tener músculos cortos. Estos los vamos a tener, por ejemplo, en la cara o en la mano o en los pies, donde tenemos movimientos de poca fuerza pero de mayor precisión. Y luego podemos tener músculos anulares, por ejemplo, los que cierran algún orificio, ¿sí? O cierran alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo, los ojos, la boca,
y el uyuyuy. ¿Sale, vale? Esos son músculos anulares. Hay algunos músculos que no pueden clasificarse. Por ejemplo, el six-pack en realidad es un músculo que está tabicado, que tiene como varios tabiques y por eso se ve el abdomen de lavadero. ¿Sale, vale? Estos se le llaman poligástricos porque tienen varias partes en el cuerpo muscular. Luego vamos a cambiar la distribución de los músculos o vamos a localizarlos anatómicamente de acuerdo a si se encuentran de manera superficial, o sea, debajo de la piel, o están profundos, por ejemplo, que están más pegados al hueso. ¿Me doy a entender, chavos? ¿Sí o no? Sí. También pueden ser músculos axiales que están sobre el tronco, que actúan sobre el eje del cuerpo, o podemos tener músculos proximales, donde los tenemos en el hombro o en la cadera, etcétera, 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 o músculos distales, que los tendríamos en la parte distal de las extremidades, por ejemplo en las manos y en los pies. También podemos clasificarlos de esa forma. Inclusive, podemos clasificarlos a los músculos funcionalmente, ya sean agonistas o antagonistas dependiendo del movimiento que estemos haciendo. Por ejemplo, para enseñar el pote, ¿qué tenemos que hacer? Una flexión del codo. Para hacer la flexión del codo vamos a ocupar un músculo agonista, que en este caso es el bíceps braquial, y vamos a ocupar que ese músculo se active, se contraiga, y al mismo tiempo que se relaje el músculo antagonista, que en este caso es el músculo que hace una acción opuesta, que es el tríceps braquial. Por ejemplo, voy a dejarles de compartir. Si yo quiero tengo mi codo extendido, si yo quiero flexionarlo, necesito activar el músculo bíceps braquial, el del conejo. Pero no solamente es que tengo que activar este músculo, tengo que relajar el músculo que hace la acción contraria, que hace la extensión. Entonces, el músculo que hace flexión es el bíceps, el que hace extensión es el tríceps braquial. ¿Me doy a entender? Para yo poder hacer este movimiento, no solamente activo el bíceps, tengo que relajar el tríceps. En las personas que tienen algún daño cerebral, esto no es tan sencillo, porque tienen un daño cerebral y no pueden hacer esto que para nosotros es muy sencillo. Entonces ellos por eso tienen problemas de movilidad, porque aunque ellos quieren doblar un músculo, activar un músculo, no pueden relajar el músculo contrario. ¿Me doy a entender? Por eso tienen problemas para moverse. Entonces, al músculo que hace la función deseada se le llama músculo agonista. Y al que hace la función contraria se le llama músculo antagonista. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. ¿Qué es la canción? Ahí está. Ahora, ¿cómo se originan y se insertan los músculos? ¿Sí?
el origen siempre del músculo casi siempre va a estar proximal, ¿sí? Va a estar proximal a la cabeza, a su cabeza de ustedes. Entonces, el origen del músculo o la inserción de origen es la fijación proximal del músculo. Este origen puede ser único o puede ser doble o triple o cuádruple. Por ejemplo, vamos a ver, vámonos con Juan. Vámonos con Juan. Ahí está. ¿Qué músculo quieren ver? Vamos a ver el bíceps, ya que estamos ahí. Bíceps, ¿qué les dice? ¿Qué son bíceps? Dos cabezas, bíceps. El bíceps braquial, este de aquí, tiene una cabeza corta, que tiene su origen en la apófisis coracoides de la escápula, y tiene una cabeza larga, que tiene su origen en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Y tienen una sola inserción, que es en la tuberosidad del radio, en la tuberosidad bicipital del radio. Vamos a verlo así. A ver si alcanzan a ver. El bíceps, les decía, que tiene dos orígenes. Una cabeza corta que llega a la apófisis coracoides de la escápula y una cabeza larga que llega a la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Y ambas cabezas, la larga y la corta, por un solo tendón van a llegar a la tuberosidad del radio. ¿Me doy a entender, chavos? Miren, tiene su origen en la escápula, tanto la cabeza corta como la larga, y van a llegar a su inserción distal, que es en el radio a nivel del antebrazo. Y eso nos hace que podamos hacer flexión del codo. Tanto la cabeza, bueno, aquí estamos viendo varios músculos, ¿sí? Aquí estamos viendo el braquial anterior y el supinador largo, y aquí encima tenemos al bíceps braquial en sus dos porciones, la corta y la larga. Aquí tenemos la larga y aquí tenemos la corta. ¿Me doy a entender, chavalones, o no? Sí, profe. Sí, Muy bien. Entonces, les comentaba. El origen del músculo puede ser una sola cabeza, un origen único, o podemos tener dos, o tres, o cuatro, ¿sí? Como es el cuádriceps femoral. Ahora, este origen, ¿cómo se da? ¿Cómo nacen los músculos? La mayoría de los músculos, como les había comentado, nacen de un origen tendinoso. O sea, llegan al hueso, llegan al periósteo del hueso por medio de un tendón, que es una expansión del tejido conectivo que era el endomicio, perimicio y epimicio. ¿Hasta aquí estamos bien? sí, Ok. Pero, como en todos lados, siempre hay una excepción a la regla. Algunos músculos sí llegan directamente al tejido muscular a insertarse directamente en el hueso. Aquí le vamos a decir que tiene un origen carnoso. Otros músculos tienen origen mixtos, tanto de tendón como del propio músculo que llega al hueso. Y algunos otros músculos tienen su origen en arcadas fibrosas, sobre todo en lo que es la cara, ¿sí? Una arcada fibrosa es un tejido fibroso que no es hueso, pero que de ahí se originan varios músculos. ¿Me doy a entender? ¿Podrías repetirlo otra vez? Claro que sí. ¿Cómo se llama cuando el músculo tiene su origen directamente en un tendón que se pega al hueso? Tendinoso. ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando el propio músculo, sin necesidad de tendón, llega al hueso? Carnoso. ¿Cómo se llama cuando es mixto? Tendino muscular. Y cuando el músculo tiene su origen en un tejido fibroso junto con otros músculos, se le llama aquí arcadas fibrosas. No, ok, gracias. ¿Sí o no? Sí. Ahora, este es el puro origen. ¿Cómo es la inserción?
aquí sí cambian las cosas. El músculo puede tener un origen carnoso, tendinoso, mixto y bla, 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 pero todos van a tener una inserción terminal por medio de un tendón, ¿sí? Este tendón puede tener forma cilíndrica o aplanada, o puede ser un tendón largo o cortito, o un tendón como en abanico que se extiende en amplias membranas, pero todos los músculos en su inserción terminal van a ser por medio de un tendón, que puede ser un tendón único o puede ser un tendón vario. ¿Me doy a entender? Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el tendón de Aquiles. Chun, 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 chun. Vamos al tendón de Aquiles. Entonces, vamos a ver a Juan. A ver, ¿qué es lo que las mujeres le ven a todos los hombres de atrás? El chamorro, ¿verdad? El pelo. El chamorro. El chamorro no es más que el tríceps sural. El tríceps sural son 3 músculos. El gemelo interno o gastrocnemio interno, el gemelo externo o gastrocnemio externo o lateral, y debajo vamos a tener el músculo sóleo. ¿Sale, vale? Déjenlo quitar. Debajo vamos a tener el músculo sóleo. Los 3 músculos, sóleo, bíceps, sóleo y los 2 gemelos, se van a unir al hueso calcáneo por un solo tendón, que es el tendón de Aquiles. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, veamos otro músculo, otro caso de otro músculo. Vamos a buscar el tibial posterior. No. Ahí está, el tibial posterior. El tibial posterior es un músculo profundo de la pierna en la región posterior. Y tiene su origen el tibial posterior para arriba. Tiene su origen el tibial posterior tanto en la tibia como en el peroné y en la membrana interósea, ¿sí? Tiene su origen en la tibia, en el peroné y en la membrana interósea. Y va a llegar de ahí a insertarse por un tendón en varios huesecitos, ¿sí? En varios huesecitos por solamente un tendón. Entonces ya vimos el caso del gemelo, que por un tendón grandote se inserta en un solo hueso, que es el calcáneo, y el tibial posterior, que por un solo tendón se inserta en varios huesecitos pequeños. En ambos se vale, ¿sí? Pero también podemos tener otros músculos, por ejemplo, vamos a quitar los gemelos, el sóleo, y vamos a buscar el flexor común de los dedos, el flexor largo de los dedos. Este músculo tiene su origen en la tibia, tiene su origen en la tibia y tiene su inserción por medio de 4 tendones en los 4 últimos dedos, en el dedo segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Me doy a entender? Entonces, este tiene 4 tendones de inserción, no solamente uno. ¿Me doy a entender, chavos?
O sea que en el origen es como que un solo tendón y cuando va a llegar a la inserción como que se divide del Ajá. mismo tendón, ¿no? Podemos tener músculos que tienen un origen único, bíceps o de 2, 3, 4, y también un solo músculo puede insertarse en su parte distal por un tendón o por varios tendones. Pero sigue siendo ese el mismo tendón. Sigue siendo ese el mismo tendón de un mismo músculo. ¿Me doy a entender o no? Sí, ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? El modo de inserción les decía que es un tendón. El tendón, dice aquí bien clarito, es una prolongación de tejido conjuntivo conectivo que rodea y separa las fibras musculares. ¿Cuál es ese tejido conjuntivo del que estoy hablando? Pues el endomicio, el perimicio y el epimicio, ¿sí? El tendón se va a agrupar también en fascículos de tejido conjuntivo y se va a dividir en peritenonio o peritenón interno y peritenonio o peritenón externo, ¿sí? Pero bueno, eso no se lo graben. Lo importante es que los tendones son de color blanquecino, brillante, nacarado y son resistentes e inextensibles. Los tendones no se pueden estirar. Si se estiran un poquito más de lo que toleran su resistencia, se van a romper. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Ahora, los tendones se forman de las fibras musculares que tienen sus fibras conjuntivas, que son el endomicio, perimicio y epimicio, nos forman el tendón, que ese tendón se va a fusionar con el periósteo del hueso y al traccionar los músculos nos van a formar todas las salientes, todas las apófisis, todas las espinas que conocemos. ¿Me doy a entender, chavos? Por eso yo, lo último, ¿cómo lo último? ¿Cómo que, por eso yo les bueno, comento, cada que vean un piquito en un hueso, júrenlo que algo se inserta ahí. ¿Por qué les digo? Porque el piquito no se formó de la nada. El piquito se formó porque estaba jale, 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 jale ese tendón, porque ahí llega al contraerse el músculo. ¿Me doy a entender? ok, ya, sí. ¿Sí me doy a entender, chavos? ¿Todos los demás sí pudieron entender? Sí, ¿Sí? Por ejemplo, todos han visto a mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Todos conocen a mi esposa? Su maestra Yajaira. No, no tengo el... Pero la han visto en sus clases, ¿no? ¿No tienen clase con ella? No. No, no. No, entonces no. Imaginen un cachetón. Un cachetón se hizo cachetón porque de niño todo el mundo le jalaba los cachetes. Así todas las apófisis que tenemos en los huesos. Por ejemplo, el trocánter mayor o el del húmero, el troquíter. Se formó esa saliente porque ahí llegan los tres músculos del manguito rotador, bueno, tres de los cuatro músculos del manguito rotador. El supraespinoso, infraespinoso y redondo menor ahí llegan y de todo lo que traccionan van formando ese trocánter mayor. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo se continúa el músculo tendón? Pues pueden ser que el tendón sea unipeniforme como aquí, o bipeniforme como acá, o multipeniforme cuando su origen o cuando se continúan de manera lateral. Pero si se continúan de un extremo a extremo, pues es un músculo ancho. Se acaba el músculo, empieza el tendón. Así de fácil y sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando un músculo se contrae? Necesitamos conocer cuál es el punto fijo
y el punto móvil. Por ejemplo, aquí este compa tiene dibujado su músculo bíceps braquial. ¿Qué hace el músculo bíceps braquial? De su origen a su inserción va a hacer una flexión del codo. Entonces, cuando el origen es fijo, cuando está nomás de pie, sin agarrarse de ningún lado, el origen fijo es el origen proximal. Y al contraer el bíceps braquial, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una flexión de codo. Pero si yo lo cambio y pongo al paciente que se cuelgue de una barra, ahora el origen ya no está fijo. Lo que está fija es la inserción. Y eso va a hacer que al contraer el bíceps braquial, el paciente se levante de donde está. Eso es algo importante a tener en cuenta siempre que veamos la contracción de un músculo. Ver cuál está fijo, si el origen o la inserción. ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien. Ahora, ¿Puede volver a explicarme, profe, por favor? claro que sí. Estamos primero todos en que un músculo tiene un origen y una inserción, ¿verdad? Origen y una inserción. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Por ejemplo, en el bíceps braquial tiene un doble origen. Se origina en la apófisis coracoides y en la tuberosidad supraglenoidea. Y tiene una sola inserción que es en la tuberosidad del radio. Cuando el origen está fijo, ¿qué va a pasar? Si aquí tenemos el origen y acá la inserción, y el origen es el que no se va a mover, está fijo, ¿qué va a pasar? Va a haber una flexión del codo. Pero si cambiamos esta posición, ponemos a este vato colgándose de una barra, en este caso lo que queda fija ya es la inserción. Ahora esto queda fijo y el músculo, el bíceps braquial, al contraerse, va a generar otro movimiento distinto, que es que ahora tú acerques tu brazo a tu antebrazo, que te levantes activando el mismo músculo. ¿Me doy a entender? No. Sí. Sí. Ahora, Es la misma activación. ¿mandé? Activas el mismo músculo, pero de dos distintos movimientos, ¿no? Sí, dependiendo del origen o inserción, lo que esté fijo. Ok. Ahora, ya vimos los componentes, bueno, ya vimos que el tejido conjuntivo o conectivo de los huesos, de los músculos es el endomicio, perimicio y epimicio. ¿Salí, vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo un muslo. Estamos viendo aquí el hueso del fémur, con su hueso compacto y hueso esponjoso en el centro. Y estamos viendo los músculos del fémur, ¿sale? En la parte interna tenemos los músculos aductores, por acá y acá. Y en la parte anterior estamos viendo otros músculos, como es el sartorio, el recto anterior del fémur, los bastos. Y por atrás vamos a tener los isquiotibiales. ¿Sale, vale? Todo esto que ven aquí blanquecino es tejido conjuntivo, ¿sí? Es el epimicio de todos estos músculos, lo que vamos a ver aquí. ¿Me doy a entender? Todo esto blanquecino es tejido conectivo. Y eso nos sirve para separar unos músculos de otros, para que un músculo se pueda contraer sin afectar a los demás. ¿Me doy a entender, chavalones? Sí. Ahora, ya vimos lo del epimicio, perimicio y endomicio. Entonces, el epimicio
es la capa más externa que envuelve a todo el músculo. El perimicio rodea entre grupos de entre 10 o hasta más de 100 fibras musculares, formando entonces los fascículos. Estos fascículos es lo que le dan la textura a la carne, y al haber un desgarro casi siempre ocurre a través de estos fascículos musculares. Y el endomisio es lo que separa una fibra muscular de otra dentro de un fascículo. Los tres se van a extender y van a formar los tendones que se van a fijar al músculo, que van a fijar el músculo al hueso, en este caso en el periósteo. Pero también te van a formar la aponeurosis, que les decía que es la laminita blanquecina que le quitan los carniceros cuando van a la carnicería. ¿Me doy a entender, chavalones? Sí. Ahora, otro componente de los tejidos, otra forma de los tejidos conjuntivos o conectivos es donde tenemos las vainas sinoviales. Recuerden que las vainas sinoviales las vamos a tener donde pasan tendones en zonas de mucha fricción, en zonas de mucho movimiento, y eso permite a los tendones tener como un túnel donde se pueden deslizar sin que nada los detenga ni nada se interponga en su camino. Por ejemplo, los tendones extensores o flexores de los dedos. ¿Me doy a entender, chavalones? ¿Sí o no? Sí. 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 Por ejemplo, otros componentes del tejido conectivo tenemos las vainas fibrosas, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí. Estas vainas fibrosas van a rodear a este tendón para que pueda deslizarse correctamente. ¿Sale? ¿Vale? Y pueden rodear uno o varios tendones y estas vainas fibrosas se insertan directamente en el hueso. También podemos tener vainas sinoviales, ¿sí? Que tapizan el interior de los túneles que se forman aquí. Y tienen líquido sinovial para que el tendón también pueda deslizarse sin mayor problema. Ahora, otro componente de los músculos es que tienen vascularización. Un músculo necesita recibir oxígeno y nutrientes para poder contraerse, para poder tener combustible, para poder contraerse y seguir la orden del cerebro. ¿Sale y vale? Y también ocupa de las venas para poder sacar todos los desechos que van produciendo por su función, al igual que pueden tener vasos linfáticos para drenar la linfa. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, chavalones? No. Ok, ahora vamos a hablar ya un poquito, porque vamos bien de tiempo, de la inervación. Como les comentaba, la inervación es cuando un nervio llega a un Profe. músculo. ¿Mande? ¿Ese tema vendrá también en el examen? ¿O hasta qué punto ya es donde dice hasta aquí? Todito. Ay, ¿por qué? Las. Jugar. ¿Ya se cansaron, chavos? Ya, profe. ¿Ya? Pues más o menos. Sí, ando muy estresado. Vale. Llevamos 37 diapositivas de 150. No, profe. Vamos a dejarla aquí por hoy, chavos. Muchas gracias. Nada más por esta vez, porque ya van a tener examen. ¿Sale, vale? Entonces, Ok, profe. estudien mucho. Y el próximo martes no hay clase, tienen su examen. Pero no nos, o sea, Dios lo no bendiga. tramposo y no nos ponga lo de la diapositiva 70 si llegamos hasta la 37, ¿ok? Sí, a esta le vamos a dejar.
Ok. para que no se vayan a explotar de tanto. De todas maneras, no se preocupen, no les voy a preguntar nada que no hayamos visto aquí conmigo. ¿Sale, vale? Y todas las clases Va, Ok. muchísimas gracias. todas las clases van a estar en YouTube. ¿Sale, vale, chavos? Sí, Ok, perfecto. Pues de Gracias. Ya los dejo descansar, cuídense mucho, bye bye. bye. Gracias.